Muy bien, ¿Cómo gracias. le va? El ¿Cómo agradecido está? soy yo. ¿Cómo Buenos Nos días. agarró con un clima de diciembre. Un tanto festivo. Igual como casi un Oxandabarat, como si fuera vocero, Chediak, no va a hacer declaraciones sobre el tema Suárez porque no le gusta el fútbol. No sabría qué decir. Está muy bien, está muy Nada, bien. nada, la selección tampoco. A veces la selección. A veces Bueno. la selección. Muy bien. Bueno, hablemos un poco del conflicto de los judiciales, de los funcionarios. ¿En qué momento está? ¿Cómo sigue ahora todo después de la declaración de inconstitucionalidad de esos 3 artículos de la ley? Bueno, lo que hemos señalado que de alguna manera ha salido del freezer el conflicto, dado que en la primera reunión, hasta ahora única, que la Corte en pleno tuvo con el presidente de la República al comienzo de su mandato, señaló que no iba a reglamentar ni la ley de medios, ni esta ley 19.310, hasta conocer la opinión sobre las inconstitucionalidades planteadas de la Suprema Corte de Justicia. Así que estábamos en esa situación donde, para el caso concreto del conflicto, esta ley que la pretendió solucionar parcialmente a fin del año pasado y que habilitaba 2 partidas presupuestales bastante grandes, la menor de 235 millones para dar un aumento de 8% a futuro y más de 450 millones para dar 3 sueldos hacia el pasado por las diferencias acumuladas. Esa ley el presidente decidió no reglamentarla hasta saber si era constitucional o no. Así que estábamos en esa situación casi de gestación, fueron 9 meses, casi un parto. Bueno, ahora la Suprema Corte Integrada acaba de dictaminar que 3 artículos son inconstitucionales y uno, el del 8%, no. Ahora le toca mover, hemos señalado, al Poder Ejecutivo a los efectos de la reglamentación de la ley. Además, está el conflicto también por el presupuesto. Tenemos 3, además tenemos el conflicto con el presupuesto que sobre todo hace a la situación de los gastos de funcionamiento y los gastos de inversiones del Poder Judicial, que siguen siendo la línea de base del año 2010, salvo en el caso de los gastos de funcionamiento, 50 millones que por gestión directa de la Corte el Poder Ejecutivo habilitó este año para poder pagar las cuentas este segundo semestre. Y después tenemos todo el problema pendiente, como es notorio, de la aplicación del Código del Proceso Penal, que venía con una aprobación parlamentaria por parte de todos los partidos para aplicarse el 1 de febrero del 2017. Eso requiere mucho dinero y el Poder Ejecutivo decidió fragmentar la aplicación de este código, postergando para el 1 de febrero del año 2019 lo que le parece que es más caro. De todas maneras, no tenemos fondos para hacer ni siquiera la implementación Lo más parcial. barato. Ni siquiera para lo más barato. Es decir, en la situación actual tenemos dificultades para continuar prestando el servicio en el nivel que lo estamos prestando hoy. Claro, usted en un momento había dicho el futuro es incierto. El futuro de la aplicación es incierto y nuestra situación para el funcionamiento durante el año 2016 es complicada. Hay un déficit que usted maneja, ¿no? De millones de pesos, ¿no? Sí, está previsto por nuestros servicios contables un déficit de 75 millones de pesos en gastos de funcionamiento y la afectación absoluta en el rubro inversiones a la construcción que ya está desarrollándose del módulo de justicia penal de Maldonado. Entonces tenemos 400 sedes a las cuales hay que hacer reformas y mantenimiento, pero solo la construcción de una nos va a llevar todo nuestro presupuesto del año 2016 y la mitad del año 2017 en inversiones, con lo cual allí también necesitamos un refuerzo para ir haciendo la diaria en el resto de las sedes. A ver, con una situación deficitaria, con 3 frentes abiertos, con una historia de negociaciones que han terminado en fracaso, de algunos sectores políticos, del poder político, específicamente del Partido Nacional, se ha dicho que de alguna manera podría condicionar la independencia del Poder Judicial. ¿Usted qué opina? De ninguna manera la independencia del Poder Judicial, nos enorgullecemos de que es en la percepción internacional y en todos los rankings, porque no solo el Foro Económico Mundial es la segunda en toda América, no en toda América Latina, en toda América después de Canadá. Los rankings de independencia judicial medidos internacionalmente nos colocan por encima de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual es un orgullo, es uno de los 2 indicadores en 100 en donde estamos mejor que los Estados Unidos. ¿Pero sería bueno que elabore su propio presupuesto? Por supuesto que nosotros elaboramos nuestro propio presupuesto. Lo que sería bueno es que tuviéramos una caso. mayor autonomía, exactamente, que lamentablemente por decisión del soberano, cuando se plantea la reforma constitucional para otorgar independencia económica al Poder Judicial, que por supuesto desde la Asociación de Magistrados apoyábamos y apoyamos, y también desde la Corte, plenamente, una pena que el soberano no haya acompañado totalmente, faltaron 100 y pico de mil votos, porque en ese momento quizás no se percibía, hoy a lo mejor se percibe mejor. Es muy importante que
no solo el Poder Judicial, que todos los organismos que controlan al poder no dependan del poder. Claro. Ahora, Chediak, con estas dificultades económicas, sumadas a los consecuentes paros que hemos tenido ya desde el año pasado por el problema con los funcionarios judiciales, pero también con los magistrados y todo el sistema judicial en su conjunto, ¿cuánto se ve afectada en la práctica la aplicación de la justicia? Claro, ¿cuánto los uruguayos han encontrado menos de lo que necesitan en la justicia por eso? Bien, por supuesto se ha distorsionado el servicio y hacemos la salvedad que por madurez de los gremios integrantes del Poder Judicial, lo que son los servicios esenciales, la parte de todos los servicios que brindamos en el Poder Judicial que son esenciales, que básicamente, obviamente, es la justicia penal y la justicia de familia especializada, no se han visto mayormente afectadas y tampoco los servicios de la morgue judicial. Esos entrarían dentro de la definición clásica de servicios esenciales que no puede dejar de prestar el Estado sin afectar la seguridad pública y, en el caso de la morgue, la salubridad pública. Claro, pero que tiene que hacer una compraventa de una casa, un auto, lo que sea, le resulta esencial, aunque no lo sea según el sentido clásico, ¿no? Esa es la situación. Para uno, su propio proceso, claro, aunque sea de menor cuantía, es su proceso. Claro. Y es muy importante. Ahora, hay que ver desde la parte general cuáles son los servicios esenciales que no pueden de ninguna manera dejar de prestarse, que por supuesto, si alguno se afectara, la Suprema Corte de Justicia tiene decisión de solicitar la declaración de esencialidad. La situación no se ha dado, pero afectación de los servicios sí. De hecho, cuando en algún momento se hacía alguna comparación con los 3 monitos respecto de la Asociación de Magistrados Judiciales, hoy la Suprema Corte de Justicia está parecido al monito que no puede hablar, dado que no tenemos página web. La comunicación con los medios, dado que el gremio de informáticos, uno de los 7 gremios que tenemos en el Poder Judicial, también está de medidas, no tenemos forma de comunicarnos en página web con la ciudadanía. Bien, Chediak, ¿cómo va a funcionar el guardián? ¿Cómo tiene que ser ese pedido al juez? Bien, la situación, y ustedes un poco la analizaban, objetiva es la capacidad del Estado de hacer interceptaciones se multiplica. Decimos, hoy hay 22 sistemas, es lo que nos informan, porque hay uno por cada departamento y varios en Montevideo, de acuerdo a la capacidad de interceptación que algunos organismos especializados de la jefatura tienen. Todo esto se centraliza en un mecanismo único, que es el guardián, lo cual de por sí ya da más seguridad. Que sean 22 ya permite la posibilidad de que haya errores o de que haya interceptaciones ilegales. El guardián al menos centraliza y se nos dice que es auditable. Ahora, ¿cómo funciona? Funciona solamente en forma electrónica, por el SEIL, el famoso Servicio de Investigaciones Legales, de interceptaciones legales. No podríamos hacer, obviamente, va de suyo, un protocolo para interceptaciones ilegales que violaran la Constitución o las leyes, porque además la interceptación ilegal, violando el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones, es un delito penal. Entonces está realmente vedado en nuestro ordenamiento jurídico. Esto va a funcionar por vía electrónica dentro del SEIL. La policía va a tener que hacer la solicitud con su token, dicen su firma electrónica, pero bueno, es un token que se coloca, que identifica al funcionario, que es el que está habilitado por el Ministerio, habilitará determinados funcionarios para hacer la solicitud, deberá especificar las razones y a cuánto aspira que abarque la interceptación, si son los teléfonos fijos, los teléfonos celulares, las computadoras, cuáles y por qué plazo. Luego se cambia un poquito la situación porque hoy se le informa al juez, el juez da vista fiscal a ver qué opina el Ministerio Público y luego decide. Ahora, por un problema de economía procesal, va directo al fiscal. De alguna manera, en vez de esperar que sea el juez quien le da la vista previa, entonces informa si le parece procedente o no a los efectos de la investigación, por las razones que la policía estatuyó. Bueno, y si está de acuerdo, quiere poner alguna limitación, también lo hace. Allí va directamente en el sistema electrónico al juez de turno, que es quien en definitiva toma la decisión en la forma que se la solicitaron o acotando sus términos, diciendo no, los 3 teléfonos no, solamente uno, no, la computadora no, no es por 3 meses, lo vamos a hacer por 20 días. Ahora, y la decisión final es del juez. ¿Se le dan garantías al ciudadano de su privacidad? Bueno, el juez luego, a través del SEIL, se comunica con el guardián y quien termina haciendo
la interceptación es quien tiene la capacidad de hacerlo, que son las empresas Ahora, pero prestadoras de los servicios, que por supuesto sus servicios jurídicos los tienen perfectamente al tanto de que cualquier interceptación que no sea ni ordenada por un juez o que extravase la orden concreta de interceptación que el juez dio es un delito. ¿Quién va a auditar esto? Bueno, nosotros hemos establecido un protocolo, cualquiera de las 3 instituciones que hemos acordado el protocolo, Ministerio del Interior, Fiscalía General de la Nación, Suprema Corte de Justicia del Uruguay, podemos hacer la auditoría. Nosotros ya estamos haciendo un protocolo de auditoría que, por supuesto, podrá detectar o no las interceptaciones ilegales. Lo que nosotros planteamos es, los jueces penales, no lo va a hacer directamente la Corte, la requisitoria a las empresas prestadoras de servicio, porque las empresas nos pueden decir que no, diciendo no, la Suprema Corte no tiene imperio, no tiene la potestad de ordenarnos que nosotros entreguemos la información. Los jueces penales sí. Claro. Entonces los jueces penales van a solicitar en el año o en el periodo que el nuevo protocolo interno establezca el detalle de las interceptaciones que cada empresa realizó. Nos va a pasar los datos a nosotros y nosotros le vamos a pedir a los jueces que hagan lo propio, que nos den cada uno de ellos las interceptaciones concretas que ordenaron y en la Suprema Corte seguramente la Secretaría cotejará los datos a ver si coinciden. El factor humano es clave, ¿no? Porque se pueden auditar los recursos materiales, el funcionamiento técnico de esta herramienta, que es una herramienta clave, supongo, para el trabajo judicial, pero hasta en las sociedades más avanzadas en términos de vigilancia y protección de datos y demás, ha habido filtraciones que nacen en precisamente las personas, ¿no? Los recursos humanos que manejaban esos datos. Un Snowden. Snowden, bueno, Assange en este caso no estaba directamente trabajando, sino que lo tomó por fuera. Pero, ¿cómo pueden controlar o de qué manera van a imponer tipos de sanciones o cómo pueden prevenir esas filtraciones? Nosotros estaremos a las resultas del funcionamiento concreto. Es bueno señalar que no es un sistema de espionaje indiscriminado, sino un sistema de interceptaciones legales. Tanto es así que si el juez decide investigarme a mí, ¿sí?, por, ponga, una actividad de narcotráfico e intercepta mi teléfono celular, mis teléfonos fijos y mi computadora, y conversamos usted y yo, y el juez entiende de las grabaciones que usted está vinculado a esta situación de narcotráfico, debe volver a hacerse todo el protocolo para interceptar sus teléfonos. No puede ampliarse con la misma orden original, diciendo, bueno, y cualquiera que hable con Chediak y pueda tener relación, también le vamos interceptando los teléfonos. Hay que volver a fundar la orden, hay que volver a dar la vista fiscal y justificar por qué, en base a la interceptación, vamos a continuar interceptando teléfonos adicionales. Y cuando termina ese caso, y se dicta o un procesamiento mío o un sobreseguimiento de mi persona en esa causa, ¿esos datos se eliminan o se archivan? Una vez que se tenga la conclusión de la causa, que haya una sentencia definitiva, ponga usted el caso más sencillo, una sentencia ejecutoriada de condena, los datos obtenidos no vinculados a la causa concreta, irrelevantes a los efectos del proceso, pero que sí son datos de la intimidad de terceras personas, deberían ser destruidos. La última palabra para investigar, entonces, ¿la va a tener el fiscal con ese ahorro los fiscales, digamos? Los fiscales, usted recuerda que en el nuevo Código del Proceso Penal pasan a tener el control de la investigación preliminar, entonces van a tener un protagonismo muy importante, pero hay que señalar, aún hoy el juez y sobre todo quienes disponen las interceptaciones por la modalidad delictiva del crimen organizado, que son los jueces especializados en crimen organizado, que son quienes más disponen las interceptaciones, lo hacen si el fiscal está de acuerdo, no contra la vista del fiscal. Así que la aquiescencia del fiscal es indispensable a los efectos de realizar la interceptación. Muy bien, en términos jurídicos y legales, ¿lo correcto es incluir al femicidio como un agravante del delito de homicidio? Nosotros lo que hemos señalado es bueno dar una imagen de parte de todo el gobierno, que tiene 3 ramas. Nosotros somos una de las 3 ramas del gobierno en el sentido de que estos crímenes deleznables deben tener un reproche penal muy importante, que lo tienen, porque hoy también son homicidios especialmente agravados, sea, por ejemplo, por el impulso de brutal ferocidad, esas situaciones que despiertan tanto rechazo de la pareja que mata a su señora de 14 puñaladas con violencia excesiva. Ya tienen penas extras ya hoy. tienen penas especialmente agravadas de más de 20 años, pero lo que no existe es la agravante especial por femicidio. Como concepto.
como concepto especializado de que el género fue determinante para la producción del delito. Pero, por otra parte, el delito más amplio en cuanto a las variedades y a las penas que el Código Penal tradicional de 1934 y el que está pendiente, ustedes recuerdan, de aprobación desde fines del año pasado, que se iba a aprobar en forma, al final del mandato del presidente José Mujica, en forma conjunta con el Código del Proceso Penal, pero fue bloqueado justamente por observaciones de las organizaciones no gubernamentales con visión de género por cuestiones vinculadas a este delito. Bueno, primera acotación, debería aprobarse ese código y cualquier modificación de la normativa penal de fondo debería ir no por iniciativa especial, sino dentro de ese código penal. Y segundo, una variedad de penas que van desde 20 meses a 30 años en el homicidio muy especialmente agravado permiten encartar cualquier agravante especial, incluso la del femicidio, dentro del propio delito sin establecer un delito paralelo, un segundo delito, porque si no se daría la impresión de que homicidio es el asesinato o la privación de la vida de un hombre y homicidio es la privación de la vida de un ser humano, y seres humanos somos todos. Entonces, parecería que... Por eso no, digamos, porque si no, hasta ahora explicó por qué no es necesario, pero ¿por qué no poner el feminicidio allí en el código? No, ponerlo como agravante, sí. Si lo que se quiere es aumentar el reproche penal al máximo y que la pena máxima, que está muy bien, sea de 30 años de penitenciaría, como establece nuestro código, no nos merece ningún reparo. Apoyamos todo lo que sea enviar señales firmes contra la violencia de género, pero técnicamente parecería más adecuado incluirlo como agravante muy especial en el delito de homicidio. Con el nombre, por supuesto, porque se ha dicho, bueno, que usted está en contra del nombre. No, dejamos el nombre femicidio, no hay problema. Jorge Chediak, muchísimas gracias por acompañarnos. El agradecido soy yo. Gracias, bien, doctor. 41 minutos pasan de las 8 de la mañana, hacemos una tanda, el regreso.